Muy bien, quiero pedirles que por favor abran su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 16. Efesios capítulo 5, versículo 16. Es importante que cada uno de nosotros prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Estamos viviendo una época donde los cristianos tienen la costumbre de vivir unos conforme a su propia opinión, conforme a su propio razonamiento, y otros conforme a las emociones. Los que viven conforme a su propia opinión, bueno, tienen lo que ellos llaman su propia verdad y ven el mundo desde su propia perspectiva. Así que toman decisiones que honran su manera de pensar. La Biblia dice que el creyente no debe vivir conforme a su propia opinión. El creyente debe vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. El enorme problema al que nos enfrentamos muchos creyentes en la iglesia es que como no se conoce la Escritura como debería ser conocida, entonces las personas no pueden vivir conforme la Escritura enseña, porque usted no puede vivir lo que no conoce. Usted debe procurar conocer las Escrituras, debe esforzarse por conocer la palabra de Dios. Ahora entienda esto, la opinión de Dios, por llamarla de alguna manera, es mucho mejor que la opinión de cualquier persona. Usted puede tener muchas opiniones y pudo haber vivido muchos años y puede tener mucha experiencia, pero eso no tiene ningún valor al lado de lo que la palabra de Dios dice. El llamado del cristiano es a renunciar a su propia opinión y a adoptar los principios bíblicos, lo que la palabra de Dios enseña. Eso demanda entonces gran disciplina y responsabilidad por parte de cada uno de nosotros en estudiar la palabra de Dios, hacerlo cada día, no limitarnos únicamente a lo que el pastor está predicando el domingo en la mañana o lo que enseña el miércoles, más bien ir más allá. Y aquello que nos enseñan en la escuela dominical, tratar de fundamentarlo aún más a lo largo de los días en la semana. Eso es importante que cada uno de nosotros podamos comprenderlo. Vivir conforme a la palabra de Dios entonces demanda tener un conocimiento claro de lo que la palabra de Dios dice para entonces poder aplicarlo a las diferentes circunstancias de la vida. El otro problema que enfrentamos y que ya mencioné son los cristianos, no los que viven conforme a su opinión, sino los que viven conforme a la emoción. Estos son los de doble ánimo. Estas son las personas que no son constantes en las cosas que hacen. El doble ánimo. Si ellos emocionalmente están bien, entonces usted los ve en la iglesia, ellos trabajan, ellos sirven. Pero si emocionalmente están mal, entonces usted los ve que menguan en su trabajo, en el ministerio y se alejan de la casa de Dios y por lo tanto se alejan también del Señor. Un tiempo usted lo ve muy motivados trabajando, otros tiempos usted lo ve allí inertes, sentados en la silla, ya no quieren hacer nada y por otro tiempo desaparecen y usted no los ve hasta que un día de repente, no sé por qué o cómo, aparecen nuevamente y están motivados otra vez y quieren trabajar otra vez, pero pasan unos pocos días y vuelve otra vez a bajárseles el ánimo. Son como bombillos de arbolito, usted sabe, los bombillos de arbolito que se están dañando, que encienden y luego apagan y duran tiempo para volver a encender, pero ellos se encienden, luego vuelven a apagar. Los cristianos no debemos ser así. No tenemos que ser controlados por las emociones y no debemos ser controlados tampoco por nuestra propia opinión. Un cristiano debe ser controlado por la palabra de Dios. La semana pasada estábamos hablando de los resultados de tener una vida llena del Espíritu. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu, reposamos en el amor de Dios, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. El fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros porque le permitimos al Espíritu hacer su obra en nosotros. Pero recordemos que también decíamos que ser llenos del Espíritu es también ser llenos de la palabra de Dios. Entonces, no podemos pretender que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros de manera satisfactoria si al mismo tiempo la palabra de Dios no abunda en nosotros. Es tan importante esto que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los colosenses, les dijo
que en ellos debía abundar la palabra de Dios. La referencia con esta frase es que tu pensamiento tiene que estar saturado por los principios de la Biblia, lo que Dios nos enseña. Y así es como debemos vivir. No como un montón de normas y reglas que Dios nos pone de cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, porque eso es legalismo. No podemos ver la vida cristiana de esa manera. Más bien como el resultado de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros a través del conocimiento de la palabra que tenemos. Y entonces sentimos gozo por aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. No es una carga, no es un peso. El creyente auténtico está motivado por vivir la palabra de Dios. El Espíritu Santo entonces va realizando la obra en él y el creyente va madurando. Madura, crece, se fortalece y puede atravesar las circunstancias difíciles de la vida con mayor tranquilidad, con mayor paz, con mayor fortaleza que otra persona que no vive conforme a los principios bíblicos. Incluso en Venezuela, con tantas dificultades, un conocimiento coherente, pero con precisión bíblica acerca de Dios, nos puede fortalecer para atravesar estos momentos tan terribles que estamos viviendo. A los efesios, Pablo les escribe para que ellos marquen una diferencia bien radical con las personas que viven en el mundo, con los no creyentes. Pablo se dirige a ellos para enseñarles a vivir como debe vivir un hijo de Dios. Desde el capítulo 4 de la epístola, Pablo les está diciendo que cada cristiano debe vivir conforme al llamamiento que Dios le ha hecho. Ahora, Dios nos llamó para que seamos sus hijos. Dios nos llamó para que seamos su iglesia, el cuerpo de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Dios nos llamó para que nuestra vida esté separada del mundo. Entonces, un cristiano es una persona que vive apartada de este sistema corrupto. Un cristiano es una persona que camina en dirección contraria a la dirección que lleva el sistema corrupto que nos rodea. Porque todo el sistema alrededor del mundo no se mueve en dirección a la voluntad de Dios, sino que va en dirección contraria. Entonces, los cristianos caminamos siempre en dirección contraria a cómo el mundo se mueve. La vida cristiana es sencilla porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pero la vida cristiana puede ser sufrida porque estamos caminando en contra del sistema que nos rodea. Aquí en el capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que debe ser imitadora de Dios. Allí el versículo número 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿De qué manera? Imitando a Dios. Debemos imitar a Dios. Ahora, ¿cómo es ese imitar a Dios? ¿Cómo podemos imitar a Dios? En el versículo 2, Pablo comienza a explicar la forma en la que debemos hacerlo. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitamos a Dios entonces haciendo lo que Cristo hizo. Cristo anduvo en amor, Cristo amó. Y por amor Cristo entregó su vida. Por lo tanto, si un cristiano debe entregar su vida en amor, entonces debe hacerlo. Si es necesario, debe hacerlo así como Cristo lo hizo. Debemos imitar la conducta de Cristo, porque al imitar a Cristo estamos imitando a Dios. En el versículo 3, ahora el apóstol Pablo hace un contraste con la vida mundana y pecaminosa, en la que un creyente no debe andar. ¿Me oye? Es importante que entendamos entonces cómo es la vida de un cristiano, cómo un cristiano anda. Versículo 3, dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjese que Pablo no solo está diciendo que no debemos vivir en esas cosas, Pablo está diciendo que ni siquiera nuestra conversación tiene que estar envuelta en esas cosas. Esos no son los temas de conversación que debe tener un cristiano. Ahora, no solo es que no debemos conducirnos así, sino que nuestros temas de conversación ni siquiera deben ser esos.
Sigue diciendo Pablo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las personas que se conducen como el mundo se conduce no tienen herencia en el reino de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si alguno en la iglesia en Éfeso es cristiano, debe vivir imitando a Dios, no imitando al mundo. Es muy fácil aprender del mundo, muy fácil, porque está a nuestro alrededor, está en nuestro trabajo, está en la comunidad donde vivimos. Todo el tiempo estamos viendo hombres que son infieles a sus esposas. Todo el tiempo estamos viendo hijos que no respetan a sus padres. Todo el tiempo vemos trabajadores que no se desempeñan como es debido y son corruptos en sus labores. ¿Me oye? La sociedad no nos enseña a honrar a Dios, nos enseña más bien a insultar a Dios. Así que todo el tiempo a nuestro alrededor hay una cantidad de enseñanzas mundanas que van formando el pensamiento del hombre. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios que no debemos aprender del mundo. Sabemos que el mundo funciona de esa manera, pero no debemos aprender del mundo, ni tampoco imitar al mundo. Él inicia el capítulo 5 diciendo, imitemos a Dios. Pero ¿cómo vas a imitar a alguien que no conoces? Aunque muchas personas piensan que conocen a Dios. Y sabe algo, hoy día en muchas iglesias en América Latina, hay iglesias evangélicas, hay idolatría, porque se está adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Dios no es lo que nosotros nos imaginamos que Él es. Dios no es el resultado de lo que nosotros imaginamos de Él. Y ese es el Dios que se adora hoy en muchas iglesias en América Latina. Dios es lo que la Biblia dice que Él es. Entonces, si quiero conocer a Dios, debo venir a la Biblia. La Biblia me presenta a Dios. La Biblia me dice cómo es Él, cómo es su naturaleza. La Biblia dice que Dios es un Dios santo. Él no se relaciona con lo malo, con el pecado. Y la Biblia me enseña que Dios me ha llamado también a vivir en santidad. La Biblia dice que el amor de Dios es un amor ágape, incondicional, perfecto. Es un amor eterno, es un amor sacrificado. Y me enseña que de esa manera debo amar. ¿Sabe algo? Nosotros no solo somos salvos por la muerte de Cristo, también somos salvos por la vida de Cristo. Cuando Dios descendió en la persona de Cristo y estuvo entre nosotros, Él no solo murió en la cruz, Él vivió en esta tierra y vivió por nosotros. Cuando tú crees en el Señor Jesús, a ti se te imputa la justicia de Dios. Entonces ya no eres culpable, ahora eres justificado. Ahora Dios te ve como si tú hubieses tenido la vida de Cristo. Todas las cosas que Cristo hizo, todo, cómo habló, cómo enseñó, cómo amó, todas las cosas que Él hizo se te apuntan a tu cuenta. ¿Entiende eso? Es una hermosa noticia. Yo no hice todo lo que Jesús hizo, pero por la justicia de Dios, todo lo que Jesús hizo está puesto a mi cuenta y está puesto a la cuenta de todo creyente. Ahora, si eso es así, y lo es, yo debo vivir imitando entonces a mi Padre Celestial, al que me rescató. Cuando Pablo en el versículo 3 utiliza la conjunción adversativa, pero, está hablando de algo que es contrario a lo que ha dicho anteriormente, dejándonos claramente de que el Hijo de Dios entonces imita a Dios y no imita al mundo. Pero aquel que imita al mundo, aquel que vive en este tipo de cosas que él está mencionando aquí, no es un heredero del cielo, no entrará al cielo, no es un hijo de Dios, no es un cristiano, es lo que Pablo quiere decir aquí. Ahora fíjese, el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? La que ya mencionó anteriormente.
Las cosas donde dice fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Esas son las cosas que desatan la ira de Dios sobre la humanidad. El pecado es un insulto a Dios. Debemos entender que la vida de una persona que no está en Cristo es un insulto a Dios. Y porque Dios es justo, Dios debe enviar a esas personas a una eternidad al infierno, un castigo eterno. Pero ese Dios que es justo también es un Dios misericordioso. Y entonces nos muestra su misericordia en la persona de Cristo, desatando sobre él toda la ira para darnos la oportunidad del perdón y la salvación del castigo eterno y la vida eterna con él en el cielo. Entonces nosotros no debemos ser engañados. El que vive de esa manera, lo que está esperando sobre sí es la ira de Dios, no la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto a los efesios? Porque la sociedad en Éfeso era terriblemente inmoral y corrupta. La delincuencia abundaba, la homosexualidad, el lesbianismo, la brujería, la idolatría eran terribles. El adulterio, la fornicación abundaban terriblemente en esa ciudad. Y la iglesia se encontraba en medio de todo ese montón de cosas inmorales y corruptas. Ahí estaba la iglesia. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, no aprendan de la sociedad en la que ustedes se encuentran. No se dejen influenciar por esa sociedad. Esa es una sociedad corrupta y Dios va a juzgar esas cosas. Ustedes deben aprender de Dios y deben imitar a Dios. Ahora fíjese, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí el mensaje de Pablo para la iglesia es claro. Ellos hacen esas cosas, pero tú no participes en esas cosas, porque eres un hijo de Dios, eres un cristiano. No vivas en esas cosas, dice Pablo. Versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. De manera breve, vuelve entonces a repetir todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué sucede? Pablo está diciendo, ustedes hubo un tiempo que no eran cristianos. Hubo un tiempo que ustedes no eran salvos, el Espíritu Santo de Dios no estaba en ustedes y ustedes vivían conforme el mundo vive. Entonces, los hermanos de la iglesia en Éfeso, ellos fueron fornicarios en una oportunidad, pero en el pasado. Ellos fueron fornicarios, ellos practicaban la inmundicia, ellos eran avaros, ellos vivían hablando palabras deshonestas, vivían en necedades, en truhanerías, eran pecadores. Estaban muertos en sus delitos y pecados, como les dice 3 capítulos más atrás en el capítulo 2. Pablo aquí vuelve a decirles una vez más, en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Aquí el término tinieblas está representando al sistema corrupto, lleno de pecado y controlado por Satanás. Antes de venir a Cristo, todos pertenecíamos a esa condición y por eso vivíamos en esa condición. Era algo natural en nosotros por cuanto pertenecíamos a esa forma de vida. Pero fíjese, Pablo sigue diciendo, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, ¿estoy en la luz de Dios? ¿Realmente he creído en Dios? ¿Soy su hijo? Entonces yo tengo que hacer las cosas que hace un hijo de la luz. Es como si dijéramos, si vemos un gato, ¿qué hace un gato? No me diga que usted tiene un gato viviendo felizmente en su casa, allá en la pecera. Porque yo le voy a decir, eso no es un gato, eso es un pez. ¿Me oye? Un gato no puede estar en una pecera, así como un cristiano no puede andar en las cosas del mundo. Un cristiano no puede andar en las cosas del mundo. Escuche que no estoy diciendo no quiere. No puede, porque su naturaleza fue cambiada. ¿Peca un cristiano? Sí, un cristiano peca, pero un cristiano no puede practicar el pecado. El pecado no puede ser un estilo de vida para el cristiano. No puede ser. De lo contrario, si usted ve a alguien que dice ser cristiano y está practicando el pecado, entonces usted tiene todos los argumentos para decir que el tal no es cristiano. Entonces, ¿ahora qué somos? Antes éramos tinieblas, dijo Pablo, y hacíamos esas cosas, pero ahora no
somos tinieblas, no le pertenecemos a las tinieblas, ahora somos luz, por lo tanto nuestra conducta debe brillar la luz de Cristo. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En todo creyente se encuentra la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad. El Espíritu Santo también está realizando una obra santificadora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es posible que una persona que tenga el Espíritu Santo se sumerja en el pecado al mismo nivel en que se sumerge cualquier incrédulo. No es posible. Es importante que entendamos eso. Así entonces nos evaluamos a nosotros mismos y nos damos cuenta si realmente nosotros somos hijos de Dios o no lo somos. Es Pablo también quien le dijo, y yo le invito a leer conmigo la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Ellos estaban en una iglesia, pero había inmoralidad en Corintios. Había abundancia de pecados en Corintios. Entonces Pablo les habla claro, y en el versículo 5 del capítulo 13 de la segunda epístola, mire lo que le dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Me oye? ¿Cuál es la tarea entonces de cada uno de nosotros? Amado hermano, usted debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios. Usted debe revisar su fe, si su fe es cristiana, si usted realmente es un hijo de Dios. Usted debe venir a la Biblia y mirar qué dice la Biblia que es un cristiano. Pero hoy muchas personas piensan de sí que son cristianos porque, ellos piensan que sí, punto. Y cabe preguntarles, ¿eres cristiano? La respuesta rápida es sí. Luego le preguntamos, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué? Nuestra vida hoy está dando fruto de que la fe cristiana es una verdad en nosotros. ¿Me oye? Un cristiano es movido por el Espíritu Santo de Dios a estudiar la palabra de Dios. Un cristiano es movido por el Espíritu Santo de Dios a orar. Un cristiano es movido por el Espíritu Santo de Dios a congregarse, unos en un mayor nivel que otro, pero cada creyente necesita congregarse. Es una necesidad. No es una obligación para el cristiano ir a un lugar de reunión junto con otros hermanos para escuchar la palabra de Dios. No es una obligación, no es una carga, es una necesidad. Queremos estar en la iglesia del Señor y queremos escuchar la palabra de Dios y queremos aprender y queremos mejorar en nuestra vida. Así es como vive un cristiano, porque un cristiano está en la luz. Y mire el versículo 10. El versículo 10, Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. En cada paso de nuestra vida tenemos que evaluar si eso que hacemos o pensamos o decimos agrada a Dios. ¿Me oye? A nuestro alrededor, a donde quiera que usted mire, siempre hay cosas que nos tientan a hacer lo que no es correcto. Todo el tiempo. Un amigo, una circunstancia, una cosa, siempre hay algo que nos va a tentar a hacer aquello que no es correcto. Pero fíjese lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia. Les está diciendo, ustedes deben siempre estar evaluando aquello que agrada al Señor y aquello que no le agrada. Y como ha dicho antes, que no podemos imitar al mundo, sino imitar a Dios, una vez que hacemos esta evaluación, entonces, ¿qué debemos decidir? No hacer lo que no agrada a Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Pero quiero decirte algo en este punto. Porque muchas veces hacer lo que no le agrada a Dios es más fácil que hacer lo que le agrada. Y lo más terrible es que las personas están acostumbradas a tomar el camino fácil. Entonces, como es mejor tomar el camino fácil, prefiero hacer lo que no agrada a Dios. ¿Piensa así un cristiano? ¿Es así como un cristiano ve la vida? No. Pablo está diciendo que debemos entonces comprobar siempre, evaluar, revisar todo aquello que es agradable para Dios, y eso es lo que debemos hacer. Entonces podemos formularnos un montón de preguntas. ¿Cómo voy a hacer mis tareas en el trabajo?
tengo que hacerlo de manera que honre a Dios, donde quiera que trabaje. Así las personas que estén a mi alrededor les guste esconderse para no trabajar, o les gusta robarse las cosas, otros son mentirosos. ¿Cómo puedo yo honrar al Señor? Yo debo evaluar eso a la luz de la Biblia y darme cuenta que eso no agrada a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo ser responsable en el trabajo, llegar temprano, hacer mucho más de aquello de lo que se me paga para hacer. Y aquellos que sepan que soy cristiano verán el nombre de Dios bien en alto, porque me verán trabajar responsablemente. ¿De qué manera debo yo entonces aplicar este pasaje a mis estudios? Quizás en el salón de clase muchas personas tienen por costumbre copiarse uno de otros y llevarse sus pequeñas, no digamos chuletas, sus pequeñas notas académicas, ayudas de exámenes. Un cristiano no debe copiarse. Ofendes a Dios porque es pecado y está haciendo de mal testimonio a las personas que están a tu alrededor. Un cristiano debe estudiar, ser honesto y estudiar. Así debe hacer un cristiano. Ahora vamos a la familia. ¿Cómo tiene que ser un cristiano en el hogar? Fíjese, la manera en cómo vas a tratar a tu cónyuge tiene que ser la manera como la Biblia enseña. Así es como comprobamos lo que es agradable al Señor. Es verdad que algunas esposas a veces quieren agarrar la paila y ponérsela por la cabeza al esposo. ¿Pero agrada eso al Señor? Entonces hay que evaluar cómo tiene que actuar una esposa en el hogar y al mismo tiempo agradar a su Señor. Cómo un esposo debe cumplir con su rol de hombre en casa, de papá y de esposo, cómo debe hacerlo, pero que agrade al Señor lo que va a hacer. Ahora, escuche esto. Cuando tú como esposa y esposo, papá y mamá, obras agradando al Señor, estás haciendo lo mejor que puede hacerse por tus hijos y por tu familia en el universo entero. Porque aquello que agrada al Señor es de bendición para ti y para tu familia. Aquello que agrada al Señor será de mucho provecho para tus hijos. Los mejores consejos a las mamás y a los padres están en la Biblia. Los mejores consejos a los hijos están en la Biblia. La manera en la que una familia puede vivir llena de satisfacciones y bendiciones está en la Biblia. Cuando vivimos agradándole a Dios, el beneficiado no es Dios, porque Dios ya es eterno, ya Él es suficiente en sí mismo. Cuando vivimos para agradar a Dios, los beneficiados somos nosotros mismos. Nos beneficiamos nosotros, porque Dios nos da sus consejos para que nos vaya bien, para que las cosas puedan salir bien. Entonces tenemos que esforzarnos en evaluar todo lo que hay en nuestro camino, en nuestra vida, y entonces comprobar qué es aquello que agrada al Señor. En el versículo 11, otra vez Pablo reincide otra vez en el mismo punto. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay que señalar el pecado, hay que llamar el pecado por su nombre, no hay que esconderlo, no hay que meterlo debajo de una alfombra y taparlo. Hay que enseñar sobre el pecado, señalarlo, es pecado. Hay que ponerlo a la luz. Eso es lo que hay que hacer en lugar de andar, en lugar de participar en eso que es pecaminoso. ¿Me oye? Entonces, eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí. El pecado, señálalo. El pecado, repréndelo. Repréndelo siempre y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay personas que para limpiar más rápido su casa, cuando pasan la escoba, echan el polvo debajo de la mesa, porque ahí no se ve. Todo lo que está desacomodado debajo de la cama. Entonces se ve el piso despejado, pero fuera de la cama, por debajo eso está colapsado. Otros levantan la alfombra y allí echan todo el sucio. Entonces la casa se ve aparentemente limpia, pero no es verdad, está sucia. No fue limpiada. Lo que se hizo fue que se ocultó el sucio. Me acuerdo que en una oportunidad, cuando pastoreaba la iglesia anterior, fui a visitar a una hermana que vivía precisamente en el terreno de la iglesia. Y fuimos a visitar a la hermana. Y me acuerdo que en la parte donde van los corotos estaba una sábana tirada encima y se veían que habían cosas debajo de la sábana y la sábana estaba allí tirada sobre eso. Yo observé eso, pero no dije nada porque pero me pareció extraño una sábana tirada encima del lugar donde van los corotos,
los platos y las cosas. Tiempo después escuché a alguien decir que la hermana nunca lavaba los corotos y que cuando la visitaban ella agarraba la sábana y le lanzaba sobre los corotos sucios. Lo que hacía era ensuciar más. Porque en lugar de limpiar lanzaba una sábana sobre los corotos y al caer la sábana se ensuciaba también. ¿Me oye? Eso es cochino, muy cochino, y usted sabe eso. Pero ahora aplique eso espiritualmente. ¿Cómo se ve una persona que esconde sus pecados? Trata de taparlos y de parecer santo, de llegar a la iglesia y parecer que lleva una vida pura delante de Dios, pero realmente hay pecados ocultos en esa persona. Hermano, a Dios no podemos engañarlo, no podemos mentirle a Dios. Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu corazón, Él sabe cómo tú vives, Él sabe cómo tratas a tu esposa y sabe cómo tratas a tus hijos. Él te ve donde quiera que vas, porque déjame decirte que todo lo que tú haces ocurre delante del santo trono de Dios. ¿Me oye? Cuando venimos a la iglesia y estamos en la adoración, usted escucha a los hermanos y cantamos y decimos, estamos aquí delante de tu trono. Entonces decimos, sí, estamos delante del trono. ¿Por qué? Porque estamos en el templo, porque los músicos están tocando y porque estamos cantando. Estamos delante del trono. Ahora yo te pregunto, ¿en tu casa no estás delante del trono? Estás delante del trono de Dios, en tu casa. Cuando se cierra la puerta y estás en el cuarto y nadie te ve, estás delante del trono de Dios. En cualquier lugar donde vayas, el santo trono de Dios está allí porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, con todo su ser. Todo aquello que hacemos, pensamos y sentimos está ocurriendo siempre delante de Dios. ¿Me oye? La vida del cristiano no es una vida para el pastor. El pastor es un hombre, igual que cualquiera aquí. Entonces no vivimos para el pastor. No vivimos para algunos hermanos en la congregación. Nuestra vida está ocurriendo cada día delante de Dios. Y Dios está viendo nuestras opciones y está mirando nuestros pensamientos. Dios sabe cuáles son los anhelos más profundos de nuestro corazón. A Él no le podemos mentir. ¿Me está oyendo? No puedes engañar a Dios. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a los hermanos de la iglesia, pero no tiene caso que hagas eso. Es una pérdida de tiempo que hagas eso. A Dios no le puedes engañar. Entonces, el cristiano es una persona que vive delante de Dios cada día y lo hace para su gloria y para su honra. Ahora fíjese el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son ellos? Los que no son creyentes. Ellos hacen cosas, ellos hacen pecado y los hacen en secreto. Ellos pecan, ellos hacen lo malo y se ocultan. ¿Sabe algo? Es curioso, pero hasta el mundo sabe que el adulterio es malo, si no, no se escondieran. El hombre casado que no es cristiano, cuando va a adulterar, no lo hace delante de su esposa. ¿Por qué? Porque sabe que no está bien. Sabe que no es correcto. Sabe que eso está muy mal. Sabe que está atentando en contra de su matrimonio. Y sabe que está atentando en contra de su familia. Pero él la va y adultera. Entonces, él sabe. No es que no sabe, sabe que está mal, pero él lo hace. Y lo hace en secreto. Los creyentes, dice Pablo, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen. Entonces, si es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen, ¿qué será entonces hacer lo que ellos hacen? Es peor aún. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esta es la razón por la cual un cristiano no encaja en el mundo, porque el mundo está en oscuridad. Ahora, imagínese que estuviésemos en un lugar y apagamos la luz y nadie ve nada y podemos todos empezar a hacer cosas malas, porque hay oscuridad, así que aprovechamos la oscuridad para hacer cosas malas porque nadie nos ve. Pero entra una persona con una lámpara que alumbra muchísimo a ese cuarto. ¿A usted le agradaría a esa persona que entrara para echarle a perder a usted la fiesta? No le agradaría,
Pues sepa esto, el mundo está en oscuridad y los cristianos tenemos una lámpara gigantesca dentro de nosotros que es el Espíritu Santo de Dios. Un cristiano donde quiere que va alumbra y entonces la conducta pecaminosa de los demás es puesta en evidencia. ¿Me oye? Un cristiano con su predicación y con su conducta pone en evidencia el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces el mundo por esto no puede amarnos, sino al contrario, nos odia. Estamos caminando en contra de la corriente de este mundo y el mundo nos aborrece. Fíjese que Cristo es la luz. Y dice Juan en su evangelio, la luz vino al mundo y el mundo aborreció la luz porque el mundo amó más las tinieblas, amó más la oscuridad y por eso rechazó a Cristo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí se refiere al arrepentimiento. La persona que vive en tinieblas está muerto en sus delitos y pecados y necesita arrepentirse y creer en Jesucristo para que lo alumbre la luz de Cristo, para que pueda recibir vida y entonces se levante de entre los muertos. Ahora miremos el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Escuche, ese versículo lo podemos evaluar más adelante. Pero básicamente, el necio es aquel que vive conforme a su propia opinión. El necio es la persona que no acepta la verdad de Dios en su vida. No está dispuesto a aceptar la verdad de Dios en su vida. Él quiere vivir conforme a aquellas cosas que le causan gratitud a Él en su condición de pecado. Ese es el necio, una persona que puede escuchar la verdad y sin embargo la va a rechazar. Nosotros no debemos andar como necios. Un cristiano no anda en necedad. Un cristiano es una persona que está siempre dispuesto a recibir la corrección del Padre Celestial. Un cristiano es una persona que está dispuesto siempre a escuchar la palabra de Dios y a arrepentirse de cualquier pecado que haya cometido, porque ciertamente los cristianos pecamos también, circunstancialmente. No es que nos hundimos en el pecado y nos revolcamos en él, no, pero sí el cristiano peca porque aún no es perfecto, está siendo perfeccionado, pero no es perfecto. Entonces, el cristiano tiene que tener una disposición siempre a escuchar la palabra para aprender de ella y que su vida sea transformada. Una persona no tiene por qué irritarse al escuchar la predicación de la palabra de Dios, no si es un creyente auténtico. ¿Sabe algo? La palabra de Dios tiende a generar cierta incomodidad en las personas que están tragándose la luz. ¿Me oye? Porque si usted está en un tipo de pecado y la Biblia, al ser predicada, hace alusión a ese pecado, usted se va a sentir aludido y se va a sentir ofendido, así que eso causa incomodidad. Pero el creyente tiene que tener una mente dispuesta a escuchar la palabra para que esa palabra transforme su vida. Solo así puede tener lugar el crecimiento espiritual. Cuando somos humildes ante el conocimiento de la palabra de Dios, y entonces puede venir el crecimiento, la madurez y el disfrute de bendiciones. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios ni como sabios. Ahora, fíjese, estos 15 versículos solamente fueron la introducción a la predicación de hoy. No he empezado a predicar. Pero es tan importante entender todo esto, porque lo olvidamos. Y creemos que con tener actividad en la iglesia, entonces somos buenos cristianos. ¿Y sabe qué? Se equivocó. El activismo es cuando reemplazamos el crecimiento espiritual por estar haciendo cosas en la congregación. ¿Me oye? El versículo que sigue es la predicación que tenía para hoy. Y mire cómo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a tocar la superficie de ese versículo para concluir el mensaje. No voy a ahondarme en eso. Pero al mismo tiempo haciendo un examen de ustedes. Porque estoy pastoreando una iglesia que no le interesa orar.
porque si le interesara, acomodaran su agenda en la semana para venir los miércoles a orar. Porque algunos pusieron excusas debido a las clases, pero en vacaciones tampoco vienen. Y entonces no les interesa la oración congregacional. Y la mayoría son líderes en esta iglesia. Porque siempre tienen el tiempo para hacer otras cosas que para dedicarlas a las cosas que son realmente importantes. Y la oración congregacional es una. Porque cada miércoles que me acerco al servicio, aquí a la iglesia, al templo, siempre están las mismas personas fieles que se han entendido lo importante que es orar. Porque me irrito debido a las decisiones que el gobierno está tomando con respecto a Venezuela y a la crisis económica, pero no aparto un ratico el miércoles para acercarme al templo y clamar a Dios. Porque ni les pregunto por qué no vinieron, porque sé que no les interesa. Porque cuando algo me interesa, yo aparto el tiempo y me organizo, porque es de mi interés. Y que posiblemente de entre ustedes hayan algunas personas que realmente no pueden venir. Bueno, no se siente entonces aludido, pero sé muchos de ustedes que sí pueden venir y la mayoría de los miércoles no vienen. Tanto que cuando los veo aquí son una sorpresa para mí. Porque me acuerdo que un día hubo un problema muy fuerte aquí en la iglesia y el miércoles siguiente se llenó el templo y lo que vino a mi mente fue que vinieron a ver qué iba a decir el pastor del problema que había sucedido. Entonces no son oradores, sino averiguadores. No lo digo con rabia, lo digo con dolor en mi corazón, con dolor, porque nos molesta lo que está pasando en Venezuela, pero no venimos un ratico el miércoles a orar por Venezuela, como el cuerpo de Cristo que somos, porque la oración unida es bíblica y la estamos ignorando. ¿Me oye? Entonces cualquier cosa que Dios haga es por su pura misericordia, así como le dijo a los corintios, así como por fuego, porque lamentablemente nuestros intereses no están en Dios. ¿Qué mueve a muchas personas a servir en la iglesia? No sé, quizás porque buscan significación, una posición y sentirse de alguna manera tomados en cuenta. Pero yo no soy un pastor que me guste el activismo, no me gusta. El crecimiento espiritual no puede ser puesto a un lado. Y la oración, menos. 2 cosas hacía la iglesia, 2 cosas eran el centro de trabajo de la iglesia en la Biblia. 2 cosas. Número 1, la predicación, y número 2, la oración. Esas 2 cosas. Entonces el versículo 16 dice eso, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí hay que evaluar los intereses de los creyentes. ¿Cuáles son los intereses que tú tienes? ¿Qué es aquello que más te importa? Porque aquello que más nos llama la atención es aquello a lo que más tiempo le dedicamos. ¿Cómo está tu agenda? Deberíamos anotar el nombre de Dios bien en grande en un papel y poner nuestra agenda al lado y a ver qué posición ocupa Dios en la agenda que tú tienes. Te sorprenderías de lo que vas a encontrar. Te sorprenderías. Yo creo que las personas que vienen los miércoles a orar también tienen cosas importantes que hacer en su casa. Y sabe, de los que vienen los miércoles a orar, no todos vivimos aquí al lado. Y ni siquiera carro tenemos. Pero aquí estamos. ¿Me oye? Yo creo que los hermanos que vienen apartan ese tiempo. No es que les sobró el tiempo. No creo eso. No es así. No creo que les haya sobrado. Bueno, estamos en vacaciones, no tengo nada que hacer. A ver, déjame pensar mejor, a ver, alguna cosa importante. No, nada importante que hacer, voy a la iglesia a orar. Como tampoco tengo sueño, no van a pasar una película buena. Eliminaron el canal Caracol, que era el que más me gustaba. Voy al templo a orar el miércoles. Nos quedó el tiempo y vinimos. No creo que las personas que vienen los miércoles hacen así. No creo. Hay una jovencita que la quiero poner como ejemplo. ¿Y ustedes la conocen? Betsaida. ¿Dónde vive Betsaida? Un viaje para ir a su casa. Como 3 veces más lejos que yo. Y los miércoles usted ve a Betsaida aquí. Y después sale, agarra su carrito, llega al 4, agarra su van
en el 4 y agarra para su casa. Y al otro día tiene que levantarse bien temprano para irse al trabajo otra vez. No es una muchacha desocupada que le sobra el tiempo. Queremos que las cosas mejoren en el país, ¿verdad? Queremos darle a nuestros hijos lo que ellos desean, pero no venimos como iglesia a reunirnos los miércoles para orar. Quiera usted presentar todas las excusas que se le ocurran, no me va a convencer. La mayoría de ustedes, los que no vienen, la mayoría, el 99% no le interesa venir. Dejo un 1% para esas personas que yo sé, los conozco, que no pueden venir. No quiero agregar algo más al mensaje porque quito eso de su mente después. Así que voy a terminar el mensaje así.